Sí, yo los escucho. Ahora sí, siempre venía contando un poquito que Argentina siempre tiene algunos problemas con la comunicación. Y la inversión en infraestructura es muy baja. Lamentablemente es baja. El mundo tiene un camino y nosotros como que seguimos estancados en ese camino. Pero más allá de hablar de comunicaciones y de tecnología, Ya los escuchaba desde el comienzo, pero bueno, no podían hacer el nexo. qué vergüenza, porque la parte seria es cuando hacemos entrevistas, y cuando no hacemos entrevistas estamos un poco más relajados, así que le pido disculpas por las desprolijidades. No te hagas. Aprovechen la oportunidad. Me llamó mucho la atención Sí. esas declaraciones que hizo usted con respecto al acuerdo que hizo el gobierno nacional, el acuerdo con el Fondo Monetario, y utilizó una metáfora, lo cual ahora nosotros dos compartimos un deporte que nos apasiona, que es la natación, y usted dijo que uno llama al guardavida cuando sabe que no puede volver, haciendo una alusión al Fondo Monetario, pero el ministro de Economía, Luis Caputo, le respondió que agarró el país con la peor herencia, sacaron... Eso es verdad que la situación era dramática. Eso no quiere decir que hoy no haya problemas. Pero Claro. ¿es verdad que sacaron a 10 millones de personas de la pobreza? A ver, usted sabe que a fines del 23, el descalabro al que había llegado la economía argentina era extremo por la pérdida de reservas, por la tasa de inflación, por la cesación de pago con el sector privado. Era una situación, por supuesto, en ese contexto la pobreza tenía que ser muy, muy grave, y lógicamente si no se hubiera controlado la situación hubiera sido aún peor. Cuando baja la tasa de inflación mucho, es natural que la pobreza tenga una caída, pero igual son niveles altísimos. O sea, yo viví una Argentina que tenía indicadores de un dígito de pobreza. O sea, el país durante muchos años no ha crecido, hace más de 20 años que no crece, hace 50 años que no aumenta su productividad, y eso ha hecho que la pobreza y la indigencia en nuestra sociedad hayan subido a niveles muy elevados. Eso es consistente con que cuando la inflación baja del 25 mensual al 2,5, tiene que haber una mejora en los indicadores de los niveles extremos que habíamos alcanzado en las circunstancias más adversas. Sí, pero por ejemplo, el riesgo país sigue subiendo, a pesar que la inflación también no tiene nada que ver. No, eso es muy importante lo que te cita. El indicador más importante que tiene la economía argentina es el riesgo país. Es verdad que había llegado a niveles estratégicos en el último trimestre del 2023 y que bajó muy fuerte, bajó de más de 2.000 puntos a 600. Y ahora ha ido a cerca de 900. El problema no es que lograron bajarlo a 600, sino que pasó de 600 a 900. Y eso es porque han entrado en dificultades. Y las dificultades yo las asocio al deterioro de las cuentas corrientes, de las reservas, de haberse descuidado en ese aspecto, que es muy crucial en los países emergentes y sobre todo en Argentina, porque no tenemos mercado de capital por culpa de la destrucción que hicieron los Kirchner, pero no lo tenemos. Y cuando usted no tiene mercado de capitales, está sujeto a restricciones muy primitivas. Eso también es importante entenderlo, y por eso hay que ser extremadamente cuidadoso en el manejo de las cuentas fiscales y en el manejo de las cuentas externas. pero entonces, ¿cómo sobrevivimos? Porque Bueno, me está llevando que está bien que le hayamos pedido plata al Fondo Monetario.
yo digo, en general, si usted tiene un programa robusto, esto fue lo que dijo el presidente cuando era diputado nacional, si usted tiene un programa robusto, usted no necesita ayuda. Quizás lo que yo hubiera hecho era pedir la renovación de los vencimientos de capital que se producen en 2026, 2027, 2028 y 2029, porque si eso lo podemos prorrogar a 10 años con un periodo de gracia, nos va a permitir, si hacemos las cosas bien, reducir el riesgo país y a partir del 2030 hacer como ha hecho Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Chile, pagarle a los bonistas, al fondo y terminar con ese problema. Sin la necesidad de pedir plata para pagar deuda. Porque... Usted va a tener que ir colocando deuda para pagar la deuda, pero la deuda tiene que caer en relación al Producto Bruto Interno sistemáticamente. Porque usted, en un país que funciona, el PBI aumenta, si la deuda nominalmente usted solo renueva el capital, va a ir cayendo. El riesgo país, volvamos al riesgo país, Ricardo. ¿Cuál es el problema político que tiene Argentina por lo cual el riesgo país sube? Bueno, ahí hay, eso es muy buena pregunta, ese es el tema crucial. Acuérdese usted que Europa cuando crea el euro, 6 años antes de crearlo, pone como regla el riesgo país y pone que nadie puede estar a más de 150 puntos de Alemania. Sí. Para que usted tenga la idea, Uruguay tiene un riesgo que es una 11ª parte del nuestro. Uh-huh. Uruguay tiene 80 de riesgo, nosotros tenemos casi 900. El riesgo se debe a 2 razones, básicamente. Uno, la historia. Nosotros acumulamos 10 default y 5 confiscaciones de depósitos. O sea, tenemos una historia negra. Sí. Esa historia negra hace que nosotros necesitemos una disciplina que yo dije es parecida a la que tuvo Alemania en la década del 50 y Japón en la década del 50. Nosotros necesitamos superávit sistemático. Segundo, el riesgo país está muy afectado en nuestro país por las cuentas externas. Un deterioro en las reservas o en la cuenta corriente produce desconfianza y eso es lo que está detrás del problema que hemos tenido. Pero... Y eso es lo que yo creo que fue el error sustancial de política, porque el gobierno había logrado a junio del año pasado eliminar las reservas negativas. Recibió 12.000 de reservas negativas y logró poner en junio a 1.000 millones positivas. Ahora estamos en 12.000 de nuevo, negativas. ¿Por qué ocurrió eso? Porque emitió a toda velocidad para tratar de forzar la recuperación económica. Ahora, cuando usted emite al 135% y pierde reservas de manera muy sistemática, esa política no es la que un país como Argentina necesita. Ricardo, ¿qué tal? Edith le habla. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bien, un gusto. Escuchándolo me pregunto, ¿estamos lejos de una estabilidad económica? ¿Hay un futuro para Argentina? Yo diría que la estabilidad se construye sobre la base de la disciplina fiscal, monetaria y externa. Por la historia nuestra, por los 10 default y las 5 confiscaciones de depósitos, necesitamos una conducta como eran los alemanes, no de ahora, sino de los 50 y los 60. Necesitamos producir. O los japoneses de esa época. O sea, necesitamos ganar una disciplina muy grande, digamos, ser muy prolijos, muy cuidadosos. Porque usted va reconstruyendo su reputación paulatinamente, no es que usted no tiene vuelta. Usted si lo ve todo el tiempo trabajando, haciendo esfuerzo, ahorrando, al final la gente dice, cambió. Eso nos va a llevar unos cuantos años. Claro, brinda una confianza. Va a recomponer la confianza. Okay. Eso es lo que es decisivo.
el número que yo miro no es el tipo de cambio se atrasó, no. Todos esos problemas me parecen secundarios al problema del riesgo país. El corazón de nuestra política, de nuestro futuro, de nuestras inversiones, Sí. de nuestro empleo, de nuestro crecimiento está ahí. Ricardo, lo traigo así un poquito más al llano, ¿no? Ahí usted recién hablaba de confianza, de tener una prolijidad. Yo me acuerdo, mi abuelo era prolijo, se juntaba unos mangos y se compraba unos dólares. ¿Qué le diría a esa vecina, a esa doña Rosa? Siempre pongo el ejemplo de doña Rosa, pero que compren dólares. Yo le diría algo que no está en nuestro genotipo, los problemas. Fíjese, voy a usar la historia, pero la historia es importante porque los argentinos tienen muy disminuida su autoestima. La reforma que hizo Carlos Pellegrini en 1890, Sí. entre 1890 y 1945 tuvimos menos inflación que Estados Unidos y crecimos más rápido. Y eso fue porque durante muchos años tuvimos mucha disciplina. Particularmente en el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear, donde se logró volver a la convertibilidad de la preguerra al precio de la preguerra, cosa que no pudieron hacer ni Francia ni el Reino Unido. O sea, no es que siempre hemos hecho las cosas mal. Digo, uno de los problemas que tiene Argentina es que nadie recuerda el extraordinario ministro de Marcelo Torcuato de Alvear. Ese es el ejemplo a seguir, Víctor Molina. Usted me dirá, esos 100 años atrás, sí, bueno, Claro. pero no es un tema menor. Ese no es un tema menor. En alguna época de nuestra vida, fuimos el país más atractivo del mundo. En la época esa, no solo éramos un país increíblemente próspero, fíjese, mis abuelos irlandeses y vascos vinieron para acá. Sí. Hoy los irlandeses y los vascos tienen un ingreso que es 6 o 7 veces el nuestro. ¿Por qué yo recuerdo eso? Porque lo que tenemos que hacer es lo que se hizo en esa época, basarnos en el esfuerzo, el trabajo, el mérito. Y eso es posible. Mi abuelo vino cuidando caballos, el irlandés, y mis tíos eran académicos de medicina. ¿Está preparada la clase política para ese esfuerzo? Yo diría, sin eso no hay futuro. O sea, el mundo hoy es tremendamente exigente cuando usted mira las innovaciones tecnológicas, la inteligencia artificial. Eso es un desafío, pero también una oportunidad. Si nosotros hacemos las cosas bien, vamos a tener un desempeño tan excepcional como el que tuvimos en esa época. En esa época los jóvenes no se querían ir de acá, querían todos venir para acá. Hoy es al revés. Hoy yo escuché en la televisión un debate porque Italia restringió las condiciones para obtener la nacionalidad y había un clima de desesperación entre argentinos de ascendencia italiana porque no podían lograr. Y yo digo, ¿a dónde hemos llegado? Que el tema desesperante que no pueden obtener la nacionalidad de otro país. Ayer, hablando de nacionalidad, ayer fue 2 de abril, el presidente hizo un discurso. Entre su discurso dijo, hay que respetar la voluntad de quienes viven en las Malvinas. Textual es lo que dijo. ¿Es acertada esa frase, Ricardo? No, esa frase fue muy desafortunada. La Argentina tiene que respetar, por supuesto, los intereses de los isleños, pero no su deseo. Las Islas Malvinas fueron ocupadas por el invasor en el año 1833 y desde esa época, y yo diría desde el presidente Roca en 1885 en adelante, todos los años la Argentina ha protestado contra la invasión de su territorio. No, a ver, usted expulsó a la población argentina de ahí y la reemplazó. No pueden decidir lo que usted puso para reemplazar a nuestra población. No es aceptable eso. Además, usted recordará que cuando estaba el presidente Ilía, obtuvo un extraordinario éxito en la política exterior, que fue la resolución de Naciones Unidas 2065, que obligó a Gran Bretaña y a Argentina a discutir la soberanía de las islas. Yo creo que esa tradición,
ese punto de vista que tenemos que valorar los intereses, no los deseos de los isleños. El eje es la cuestión axial de la política exterior argentina, de las cuestiones del Atlántico Sur, y digo, ayer fue un día de luto para nosotros. Yo sentí luto ayer. Claro. Sí. Sentí luto por los muertos del ejército en tierra, por los muertos de nuestra armada en el mar, por los heroicos pilotos que perdieron su vida combatiendo contra la flota del Reino Unido. Por eso yo digo, hay que ser muy cuidadoso en las exposiciones, hay que informarse, hay que tener cuidado de no decir algo que sea contradictorio con los intereses centrales que tiene Argentina en el Atlántico Sur, en nuestro territorio irredento, entre otras cosas, que quiero que nadie se olvide, porque la Constitución Nacional nos obliga a eso. O sea, más allá de mis valores, de mis afectos, de mis sentimientos, de la continuidad de la política exterior, nada se compara con la manda constitucional. O sea, nosotros en la Constitución nuestra está esa línea rectora, eso no se puede olvidar. ¿Y cómo se puede equivocar un presidente de decir una frase tan desafortunada? Yo diría que sería bueno los discursos que se pronuncien sobre estos temas los elabore la Cancillería. ¿Qué se lo habrá elaborado Karina Milei? No lo sé. Yo digo, el discurso fue confuso, fue muy desafortunado, pero digo, una regla para adelante, los temas de la política exterior que escriba Cancillería. Ahí hay un equipo muy grande de gente que ha dedicado toda su vida profesional a eso. Claro. Es como si vamos a hablar de temas militares, pregúntele al Estado Mayor Conjunto, no talenté sobre eso. O sea, perdón, el discurso del presidente, Ricardo, ¿usted cree, o su criterio, que nos deja a la Argentina en una posición de conflicto? Pero un discurso desafortunado, fue tan confuso que yo diría no hay que darle relevancia, no hay que entender la cuestión, pero digo, curémonos en salud. Hacia el futuro, esos discursos lo elabora la Cancillería. Me quedé sin no sonido. Audio. Se nos fue el audio, Diego. A ver. Sí, no tenemos audio. Acá no tengo audio. No. Justo que estábamos. Hola. Ahora sí. Justo nos habíamos quedado audio. sin audio. Doctor, ahí ya terminando un poquito y agradeciéndole estos minutos. Hoy el Senado rechazó las candidaturas de Ariel Lijo y García Mansilla. Y la pregunta de rigor que le quería hacer, ¿es posible una economía sana en una república enferma sin instituciones prolijas? Bueno, yo creo que una cuestión que ayudaría al fortalecimiento institucional y eso ayudaría a la economía y nos daría más previsibilidad, es ser cuidadosos en estas cuestiones. Yo hace muchas semanas atrás sugerí que retiraran los pliegos. A mí me parecía palmario que iba a haber un rechazo y yo en general hubiera preferido que se hubieran evitado este episodio. Pero usted vio que a veces hay tosudez, es decir, hay como una necesidad de sufrir la derrota, y yo creo que eso no es bueno. Yo creo que nuestras instituciones, el Congreso y sobre todo la Cámara de Senadores, producto de la elección del 23, donde el espacio no kirchnerista fue muy fraccionado, hay una situación de desequilibrio. Por eso hay que tener cuidado, y ese cuidado me parecía a mí que lo más prudente, al ver que no se obtenía el apoyo, era retirar los pliegos. Pero bueno, supongo que querían llegar hasta el final. Hay a veces como una obsesión de ver qué pasa si acelero en las curvas. Usted sabe que si va a dar
su prueba de conducción en el registro del conductor, y usted le dice al que lo revisa que usted acelera en las curvas, no le dan el registro. Bueno. Y acá se dice con toda, digamos, desenfado, que aceleran en las curvas. Bueno, yo creo que no es bueno acelerar en las curvas. Yo creo que hay un signo de madurez que es reconocer las restricciones de la realidad. Excelente definición. Sí. Doctor, le agradezco mucho esto.